Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos con esta segunda parte de ese análisis de fin de semana, ese análisis que hago con las peticiones que me dejáis en los comentarios. Y bueno, pues en este caso va a estar Almiral, Audax, Allison Transmission, Ferrovial, Línea Directa y Robi. Y bueno, empezamos con Almiral. Y Almiral, bueno, pues esta semana ha roto una resistencia bastante importante, 10,68. La ha roto con bastante claridad, como vemos aquí. Entonces, bueno, pues buena señal, buena señal. Lo ha hecho además con mucha acumulación de manos fuertes. Eso es buena señal por un lado, pero mala por otro, ya que, bueno, pues tras todas estas son compras importantes, esta acumulación. Almiral ha tenido acumulaciones en otros niveles, pero no como este. Esta ha sido una compra importantísima. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo reacciona el valor bueno, pues tras estas compras. Parece que ya se empiezan a suavizar esas compras, entonces tras esa superación de niveles veremos a ver cómo evoluciona. Además se ha acercado a esta zona de los 11,50 aproximadamente, que tiene, bueno, pues tiene ahí una resistencia importantísima, tiene dos niveles clave: 11,50, 11,98, 12 euros, bueno, pues por cercanía. Si fuese capaz de superar esos niveles, es que, bueno, pues como vemos aquí, superaría una zona de máximos que mantiene el valor desde el 2022, con lo cual, bueno, pues haría que tuviese un impulso muy fuerte ya a buscar esa zona de los 14, 20 aproximadamente, 24, que es donde tuvo esa, bueno, pues esos máximos, que arrancó esa corrección que la ha llevado al valor a, bueno, pues esos entornos de los mínimos de 6,88. Entonces, bueno, pues esa es la situación ahora mismo. Lo dicho, tras toda esta fuerte entrada de dinero institucional, veremos a ver, ahora que se suavizan esas compras, cómo evoluciona el valor. Este es el gráfico semanal. Además, también tenemos aquí al Directional Move que, bueno, pues está cortando al alza esa buena señal, siempre y cuando continúe, bueno, pues subiendo el valor, ya que, bueno, pues en caso de girarse en esos niveles podría haber un giro y marcar una zona de resistencia. Como vemos aquí, este es la sesión del viernes superó los máximos previos, pero lo hizo con un volumen muy bajo. Eso, bueno, pues no es buena señal, no es buena señal. Entonces, veremos a ver cómo evoluciona ahora mismo el valor tras, lo he dicho, esas compras, esas fuertes compras institucionales que ha habido. Ahora vamos a ver cómo evoluciona, y en la zona de soportes que tiene el valor, bueno, pues la más cercana sería esa zona que ha tenido de resistencia y que logró superar, que está en torno a la zona del 10,60, 10,64. Y en caso de perder ese nivel, bueno, pues bajaría de nuevo a esos entornos de la zona de la media de 50 sesiones, que estaríamos hablando en torno a la zona de los 9,80 aproximadamente, 9,90. Audax, bueno, pues capaz de superar la zona del 1,58, donde coincidía esa media de 200 sesiones más esa zona de resistencia importante que tenía el valor. Bueno, pues ahora tuvo un impulso que la ha llevado a la siguiente zona de resistencia, 1,63,2 aproximadamente. Bueno, pues esa es la zona importante que tiene que superar ahora el valor. Tenemos al Directional Move contraído completamente justo en un nivel de resistencia. Bueno, pues aquí lo que suele ocurrir es que o bien supera con muchísima claridad esta zona del 1,63,2, o bueno, pues suele marcar estas contracciones del Directional Move, bueno, pues como lo hizo aquí en marzo en esa zona precisamente del 1,58, que tuvo esa contracción y desde ahí se giró a la baja. También lo marcó aquí en febrero en la zona del 1,63,2, esa contracción como la vemos aquí, que marcó exactamente lo mismo, y desde ahí se gira a la baja. Es decir, que ahora mismo la situación es que debería, para evitar marcar de nuevo una zona de techo en el Directional Move, ya que, bueno, está en esa zona de resistencia del 1,63,2, para evitar marcar de nuevo esa zona de resistencia, debería de superarla con claridad
para bueno, pues que la media alcista corte al alza a la media bajista y genere un impulso pues de cara a superar esa zona de 63.2 e iniciar un nuevo tramo alcista, que ya vamos a pasar al gráfico semanal, que en caso de ser capaz de superar esos niveles, como ya he comentado, bueno, pues la zona clara de resistencia estaríamos hablando del 1.73.6, es decir, que en caso de ser capaz de superar esta zona del 1.63.2, la siguiente zona estaríamos hablando del 1.76.3. Entonces, bueno, pues esos son los niveles ahora clave que tiene Audax. Y por abajo, bueno, pues ya no perder la zona del 1.52, 1.53, que es el mínimo que ha marcado el valor antes de este último impulso alcista de más corto plazo, que ha conseguido superar esa zona 1.58, y aparte es que son todas las medias exponenciales. Tenemos la media de 200 en la zona 1.57.9, tenemos la de 100 1.54 y la de 50 pues en esa zona del 1.52 1.53 junto con ese mínimo. Es decir, que esa zona sería la clave a no perder para, bueno, pues evitar perder presión alcista de cara a superar esa zona de 1.63.2. Bueno, Allison Transmission. Bueno, pues este valor es un valor que es bastante volátil, como vemos aquí, con toda esa secuencia de gap que tiene abiertos. Y bueno, pues tras ese impulso que arrancó en esa zona de los 80 euros y que le ha llevado a la resistencia del 61,8% de toda esa caída, y se ha girado con claridad de nuevo desde ese nivel. Y bueno, pues cuando se gira en este nivel tiene un gap bastante importante, como vemos aquí, todavía sin tapar, pero ha sido llegar a esos niveles y se ha girado con claridad. Entonces, bueno, pues la situación ahora es que si no es capaz de superar ese nivel de máximos que acaba de marcar en torno a esa zona de los 106,7 aproximadamente, y continuar tapando ese gap, bueno, pues el valor puede haber iniciado una consolidación, bueno, pues de todo ese impulso desde la zona de los 8.20 a la zona de los 105. ¿Y cuál es la zona de soporte importante para mí que no debe perder? Bueno, pues la primera sería esta zona de los 100, que estaría comprendida entre el 50% de corrección, la media de 100 y la de 50, que están muy juntas, y aparte tiene un gap alcista que arrancó un poquito más abajo, en la zona de los 99, y que se uniría a esa zona de soporte. Es decir, que para mí esa zona de los 99-100 sería una zona que no debería de perder, ya que complicaría la situación del valor, ya que desde ahí, en caso de perder ese nivel, ya se vendría a la zona de los 95-85 y la zona del 97, que coincide con la media de 200 sesiones, y ese 38,2%. Y de perder ese nivel, pues se complicaría bastante la situación del valor. Es decir, que bueno, pues está en una situación un tanto compleja ahora mismo el valor. Por arriba tiene una resistencia importante, toda esta zona de gap abierta aún, se ha girado justo desde esos niveles, esa zona del máximo previo que estamos hablando, que marcó el 18 de febrero en torno a los 105, y bueno, pues ha girado desde ese nivel, no ha sido capaz de superarlo con claridad. Y bueno, como vemos aquí, además el directional move, bueno, pues ha caído ya la media por debajo, es decir que, bueno, pues se complica un poquito la situación. Lo dicho, zona importante de soporte que no debe perder los 99-100, y por abajo pues ya se iría a esta zona de los 95 y la zona del 97, que estaríamos hablando de esos mínimos que dejó en la sesión del 6 de mayo, y la media de 200 sesiones también tiene un pequeño gap ahí en esos niveles. Ferrovial, bueno, pues Ferrovial ha marcado un techo en la zona del 47.20 bastante claro. Lo ha marcado además en varias ocasiones, y desde ahí, bueno, pues parece que no es capaz de superar esos niveles. Todos los indicadores se han girado, además, bueno, pues ha dejado ciertas divergencias bajistas en ese intento de superar esas 47.20. Entonces, bueno, pues parece que se le atraganta ese nivel. En cuanto al gráfico mensual, vamos a pasar para ver, bueno, pues es que en el gráfico mensual, como vemos, sigue estando en subida libre. Es un valor que es alcista. Tiene ahora mismo, bueno, pues está como vemos aquí, este es el gráfico semanal, en esa zona de en torno a los 47.30 aproximadamente, se le está
bueno, pues como vemos aquí, lleva ya varias semanas intentando superar ese nivel. A mí lo que bueno, pues no me gusta es esa claridad, esa zona tan clara, ese 47-30. Y bueno, pues cuando marca esa zona tan claramente, bueno, pues veremos a ver, veremos a ver. Tenemos al directional move contraído, como vemos aquí, tenemos al estocástico, que recuerdo ese gráfico semanal, empieza a girarse, con esa zona tan clara de resistencia que lleva 3 semanas intentando superar y no supera. Entonces, bueno, pues parece que se empieza a tener cierta, bueno, pues cierta dificultad en seguir al alza, y bueno, pues podría empezar una consolidación de toda esa subida, última subida. Y bueno, pues esa subida que estaríamos hablando, que arrancó en torno a la zona de los 36,90 aproximadamente hasta esa zona del 47,20. Y bueno, pues los niveles coinciden prácticamente con las medias exponenciales. Y tenemos el 38,2% de corrección en esa zona de los 43,30 aproximadamente, junto con la media de 50 sesiones. El 50% de corrección tenemos en la zona de los 42 euros, junto a la media de 100 sesiones, y bueno, pues en la zona de los 40 euros, 41 aproximadamente, que estaría el 61,8% de corrección, y la media de 100 sesiones estaría en esa zona del 40-20. Es decir que, bueno, pues para mí esas son las zonas importantes. Tiene un gap abierto precisamente entre la zona del 41 y aproximadamente la zona del 41,60, es decir que toda esa zona sería una zona importante de soporte, esa zona del 61,8%. Ese sería el nivel que no debería perder el valor en esta consolidación para poder seguir bueno, pues este impulso alcista y esa subida libre en la que está inmersa el valor. Línea directa. Bueno, pues línea directa, tras el impulso fuerte que tuvo, tras superar ese periodo de consolidación que tuvo el valor, y bueno, pues la ha llevado a esa zona del 1,40, y de ahí no está consiguiendo ser capaz de superar ese nivel. Lo ha intentado, pero nada, se ha girado. Además, en la sesión del viernes tenemos un volumen bastante alto bajista, y tenemos al directional move que cae por debajo de la media bajista. Entonces, bueno, pues parece que ha encontrado en esa zona, en el 1,40, una zona de resistencia. Bueno, no ha conseguido el objetivo, que era ir a buscar esa zona del 1,50 tras superar, bueno, pues ese nivel que ya he comentado, de resistencia en torno al 1,30, y no ha sido capaz de superar, de llegar al objetivo. Se ha frenado en esa zona del 1,40 aproximadamente, y bueno, pues la zona de soporte claro es esa zona del 1,25, pero es que el 1,25 está bastante alejado de esa media. Sería volver a retroceder al inicio de este impulso alcista, algo que no sería buena noticia. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando la semana que viene. Debe ser capaz de superar esa zona de 1,40 con claridad, o por el contrario, bueno, pues habrá marcado una zona de resistencia, y bueno, pues habría que ver la consolidación, cómo la gestiona. La zona clara sería esa zona 1,25, ya que bueno, pues sería esa zona de mínimos desde donde arrancó este impulso y la media de 50 sesiones, pero por otro lado, llegar a este nivel no sería una buena noticia de cara a, bueno, pues a mantener esa presión alcista que ha tenido el valor hasta esa zona del 1,40 aproximadamente. Robi, pues se pone muy interesante. Este es el hombro, cabeza, hombro invertido. Volumen, aquí quiero hacer hincapié. Esto, como vemos aquí, tenemos un volumen totalmente decreciente, como vemos aquí, y en las cercanías del neckline justo empieza a aumentar. Bueno, pues la semana que viene para mí es decisiva. La semana que viene, para superar esta figura y generar ese suelo que tiene que marcar el valor tras toda la caída, ahora pasaremos al gráfico semanal para verla bien, tiene que ser capaz de superar, aparte de esa zona de máximos que tocó el viernes, esa zona en torno a los 54,60, que estaría ese neckline, justo en esa zona se paró el valor. Tiene que superar la zona de los 54,90 a los 56,20. Esa horquilla es importantísima superarla. Superar esa horquilla con volumen, con un aumento de volumen, algo que ya está apareciendo en el valor, es una señal clarísima de
haber roto esta formación y de, bueno, pues de marcar un suelo de largo plazo y un cambio de tendencia alcista en el valor. Y como vemos, vamos a pasar ya a gráfico semanal. Como vemos aquí, bueno, pues se inició esa tendencia bajista en la zona de los 95 euros y ha llegado aproximadamente, bueno, pues a esta zona de los 45. Entonces, superar esa zona, como ya he comentado, es una resistencia importantísima. Aparte, bueno, pues como vemos aquí, está la media de 200 sesiones en el gráfico semanal también en ese nivel. Es decir, que aún más sería resistencia y una zona importantísima y una zona clara, una señal clara y muy buena a batir en caso de ser superada. Y como vemos aquí, bueno, pues aquí está esa estructura que ya he comentado en muchos vídeos, ¿no? Esas zonas que dejó en la caída que tuvo el valor desde esa zona de en torno de los 71 a esta zona de los 34 en la anterior ocasión. Y esa zona, esos indicadores, como ese patrón que dejó, ¿no? Y bueno, pues cómo lo ha superado, cómo lo ha ido marcando bien, ya tenemos todos los indicadores girados. Ahora mismo debería de ser capaz de superar esa zona de la media con claridad y bueno, pues de ahí iniciar un tramo alcista importante, aunque la zona de los 61 bueno, pues tiene una zona de resistencia también por la zona de las medias exponenciales bastante importante que en caso de superar, bueno, pues sería una noticia bastante importante estar por encima de las medias exponenciales. El resto de indicadores, como digo, bueno, pues están todos ya, bueno, pues como ocurrió por allá en el 2023, enero del 2023, cuando todos los indicadores rompieron al alza y el valor ya inició esa etapa alcista que la llevó a la zona de los 95 euros. Tenemos al Directional Move en aquella ocasión, bueno, pues al caer por la zona rosa hacia abajo. Ya la tenemos aquí. Tenemos al estocástico que tenía que salir de la zona de 20 al alza, también lo ha hecho. El estocástico, perdón, el vigía cortar esa primera media, ya la cortó en sesiones previas y ahora tiene que cortar la línea 0 al alza. Bueno, pues todavía eso no ha ocurrido, ocurrirá si es capaz de superar esa zona en los 56.20. Entonces, bueno, pues el valor se pone bastante interesante, es un valor que, bueno, pues puede ser un valor que ya haya marcado un suelo, al igual que lo marcó aquí en 2022. Entonces, bueno, pues muy interesante de cara a, bueno, pues un posible fin de tendencia bajista e inicio de tendencia alcista de largo plazo. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Espero vuestros comentarios sobre estos valores. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts de Spotify y en Telegram. Y un saludo, buen fin de semana.